Bienvenidos al webinar que tenemos hoy llamado Innovación Climática, herramientas y formación para impulsar los PACES. Como podéis ver al título de esta pantalla tenéis puesto el Stepwise, que es el proyecto en el que estamos financiado por el programa LIFE. Y el webinar de hoy, bueno, pues iremos contando un poco, esa es la agenda de hoy. No queremos quitaros mucho tiempo, que sabemos que el día a día nos come y no tenemos tiempo para apuntarnos a cosas que son interesantes. Entonces, bueno, queremos hacerlo muy eficaz, ir al grano y contaros un poco qué es en lo que estamos metidas y lo que queremos que os apuntéis. Entonces, bueno, pues eso, primero contaros un poco quiénes somos y un poco líneas generales de en qué consiste el proyecto, qué es lo que queremos pretender hacer hoy en este evento. Una de las cosas que ofrece el proyecto y que os contaremos es esta formación, una formación gratuita que ofrece el proyecto. Veremos un poco una introducción sobre los PACES, que son estos planes de acción en energía y clima, que seguramente la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso iremos contando unas líneas sobre estos planes y la herramienta digital que ofrece también este proyecto. Y tendremos una sesión al final de preguntas y respuestas. Entonces, os agradezco que tengáis los micrófonos apagados durante la presentación para que se nos oiga mejor y las dudas las podéis ir apuntando si queréis en el chat. Las que sean fáciles y sencillas de resolver, pues se irán resolviendo sobre la marcha en el mismo chat y el resto pues las plantearemos al final, donde podréis activar los micrófonos si queréis, si lo preferís, ¿vale? De todas formas, si tenéis algún problema, también podéis ponerlo en el chat para que la parte más técnica pueda resolver vuestros problemas y espero que me estéis escuchando bien y se vea bien la presentación. Así que sin más, vamos a ir comenzando, ¿vale? Espero que se haya ido añadiendo más gente. Comentaros quién está organizando este webinar y quién forma parte de este proyecto. Somos CERES, que es una asociación de estas tres empresas que podéis ver aquí, Artuem, GA21 y Traza, que tenemos este proyecto de Stepwise, pero al mismo tiempo también algunos nos conoceréis por la OTC de CERES, la Oficina de Transformación Comunitaria para desarrollar las comunidades energéticas en España. Entonces, bueno, es posible que nos vayáis conociendo un poco por un lado o por el otro. Como os digo, forma parte estas tres empresas. Artuem es la parte como más de herramientas tecnológicas, GA21 más tema de planificación y regulación de las administraciones públicas y en Traza trabajamos la dimensión urbana territorial, estudios sociales y procesos participativos, codiseño, de la que yo formo parte. Os contaré quiénes vamos a presentar esta formación de hoy. Blanca Barrios de Artuem, Mariana Papapietro de GA21 y yo misma, Penélope desde Traza. Vale, pues Blanca, si quieres, nos presentas un poco las líneas generales del proyecto. Muy bien, muchas gracias, Penélope. Bueno, yo soy Blanca y os voy a presentar un poquillo una breve introducción al proyecto Stepwise. Primero de todo, Stepwise es un proyecto europeo financiado bajo el programa LIFE, de aproximadamente duración 2 años y medio. Stepwise, el proyecto se centra en desarrollar y aumentar las competencias y capacidades de los organismos públicos, de autoridades locales y regionales para elaborar, implementar y supervisar los planes energéticos, los PACES. Entonces, el objetivo del proyecto Stepwise es desarrollar lo que se conoce como la solución Stepwise para PACES, que se compone de herramientas digitales de simulación y visualización energética para llevar a cabo todos los cálculos necesarios para los PACES y una formación específica en todo el entorno y todas las cosas necesarias para elaborar estos planes energéticos. Stepwise en sí es un programa de capacitación en niveles y esto quiere decir que tenemos diferentes niveles, por así decirlo, y donde destacamos los intermediarios, los replicadores y los usuarios finales. Y el objetivo es que desde el equipo de Stepwise vayamos formando en diferentes niveles de capacitación para enseñar lo que son las herramientas y nuestra formación.
Entonces, aquí un poquito más, como en una imagen, podemos ver qué es esto de la capacitación en niveles. Pues primero de todo tendríamos el equipo de Stepwise, que está formado por un consorcio con diferentes entidades. Y desde el equipo de Stepwise vamos a desarrollar y proporcionar las herramientas y enseñar a los intermediarios. Los intermediarios, que también los llamamos replicadores del proyecto, pueden ser distintas entidades que a su vez la idea es poder transmitir todos estos conocimientos y las soluciones Stepwise a los usuarios finales, que serían los que finalmente se encargarían de crear, implementar y revisar los planes de acción energética. ¿Por qué Stepwise? Porque ayuda a poder realizar unas simulaciones precisas, está apoyado en un software que presentaremos más tarde para que lo podáis conocer. Y bueno, ayuda muy bien a crear una hoja de ruta y al seguimiento de la implementación de todos los planes energéticos. La solución Stepwise, como he introducido antes, estaría compuesta de dos componentes, lo que es el componente técnico y el componente no técnico. La parte del componente técnico sería este entorno de simulación que ayudaría a todo lo que son todas las simulaciones y la planificación de la hoja de ruta para la implementación de estos planes y en general la descarbonización. Y por otro lado tendríamos el componente no técnico, que es como un repositorio de conocimientos y de archivos, y lo que es el material de la formación de Stepwise, que va a presentar mi compañera a continuación. El objetivo de este primer taller, y por lo que os hemos invitado a todas y a todos para entrar, es porque del nivel que presentaba previamente, de lo que es la capacitación en niveles, el objetivo de este taller sería encontrar a los intermediarios, a los replicadores para el proyecto y poder presentaros las herramientas. Os vamos a presentar también lo que es el programa de formación que vamos a hacer como parte de Stepwise a estos intermediarios, cuál es este programa, qué conocimientos se van a tratar, qué ofrecemos y cuáles son las ventajas de unirse a lo que va a ser todo el camino, por así decirlo, de Stepwise. Vale, pues un poco para entender, que ya lo ha mencionado Blanca anteriormente, quiénes son los distintos perfiles que van a trabajar y recibir este proyecto, ¿no? Entonces, se ha mencionado antes, pero un poco para que quede más claro, por un lado estamos el consorcio del proyecto en Stepwise, que estamos, digamos, siendo formados sobre todos los contenidos y toda la herramienta para luego llevarlo a los distintos niveles. Y en España estamos en CERES, hay otros, está también Bulgaria, Chipre, Italia, Islas Mediterráneas, cada uno formando a otros perfiles que vienen un poco después, ¿no? Ese es un poco el equipo de Stepwise, que nos llamamos internamente diseminadores, que suena un poco así raro. El siguiente nivel, que es un poco en el que estamos hoy en este evento, es los intermediarios, que van a ser como replicadores de la formación para que luego ellos puedan llegar también a ayuntamientos, entidades locales, que son los que vayan a desarrollar los PACES. En este nivel intermedio, pues puede haber distinto tipo de entidades, ¿vale? Desde agencias de energía, federaciones de municipios, diputaciones provinciales, consultoras. Es un poco lo que hemos visto dentro del mapeo que hicimos en la primera parte del proyecto, pero puede haber otras que a lo mejor se nos escapan, que al final lo que están haciendo es asesorar a los municipios, a las entidades locales, a desarrollar, implementar y hacer un seguimiento de estos planes, ¿no? Entonces, dentro del proyecto, este tipo de entidades la idea es que también lleven estos conocimientos de la solución Stepwise a estas entidades que luego son los que desarrollan, que son los usuarios finales que van a trabajar directamente con los planes, ¿vale? Entonces, bueno, para que un poco entendáis. Y aunque así se pueda entender como tipo de entidad, es posible, puede suceder que haya entidades, por ejemplo, de los intermediarios aquí puestos, como por ejemplo consultoras, que puedan en realidad ser dos tipos de perfiles, con lo cual lo que hay que intentar entender es cuál va a ser el rol de esa entidad. Si su rol va a ser más llevar conocimientos para luego asesorar en la creación y desarrollo de estos PACES, o va a ser directamente el desarrollo de los PACES y esa creación. Entonces, dependiendo de ese rol que vayan a tener en el plan, pues
serán intermediarios o usuarios finales. Es un poco ahí complejo, pero bueno, para que lo entendáis, porque luego es importante a la hora de qué nos apuntamos. ¿Nos apuntamos como intermediarios o nos apuntamos como usuarios finales? Esa es un poco la clave, ¿vale? Luego, si queréis, lo podemos ver, si tenéis alguna duda y no ha quedado claro después. Entonces, centrándonos un poco en esos intermediarios, que es un poco la razón por la que estamos aquí hoy, vamos a ver qué ventajas tiene el formar parte y qué es lo que, digamos, tengáis que hacer, ¿no? Si os apuntáis como intermediarios, pues básicamente es una participación activa en el proyecto, el que estéis interesados en participar en talleres, en formación, en eventos un poco para seguir el proyecto, conocer todas estas soluciones que estamos ofreciendo, habilidades que hemos visto necesarias para el desarrollo de los PACES y las herramientas digitales que ofrece el proyecto. Poder comentar, colaborar en mejorar tanto la herramienta como el programa de formación para que, bueno, hasta que lleguemos a este usuario final, pues se ofrezca una solución óptima. El poder ser los primeros, ¿no? ¿Qué ventaja, por ejemplo, podéis ser el poder ser los primeros en recibir este tipo de herramientas y soluciones? Y la formación, que aparte, dentro de lo que es la herramienta digital, se ofrece una licencia temporal gratuita durante un tiempo para que podáis tener tiempo de cacharrear con la herramienta como si, bueno, pues no, así mismo, y tengáis incluso tiempo para desarrollar un estudio necesario para ese PACES, ¿no? Y a cambio, pues también podáis estar dentro como esas entidades comprometidas, ofreciendo vuestro logo y vuestro enlace a vuestra web, si lo queréis así, para, bueno, pues tener un poco de visibilidad de ese compromiso. El poder estar dentro como de un grupo directamente con los proveedores de la tecnología y con el resto del consorcio y formadores para asesorar coordinadamente a estos ayuntamientos, a estas entidades. Y bueno, pues al final, como objetivo final es apoyar y llevar ese conocimiento a todas estas entidades locales para la elaboración de los PACES de una manera sencilla y eficiente. He dejado un QR a este lado, pero lo volveré a traer al finalizar, y la página del proyecto donde os podéis apuntar. De todas formas, mandaremos esta presentación a todos los que estáis asistiendo y a los inscritos en este evento para que lo podáis ya pensar con más detenimiento. Hablando un poco de ese programa de formación, que tengáis en cuenta que esto no se ha diseñado tal cual sin más, sino que viene de un proceso anterior de consulta, de escucha sobre esas necesidades que se han percibido tanto de las entidades locales como el resto de agentes que forman parte de este proceso de la creación, mantenimiento y seguimiento de estos planes, en el que queríamos saber qué necesidades tenían, tanto de conocimientos, de habilidades, de herramientas, pero también de qué tipo de formación. Entonces, que sepáis que el paquete de formación, aparte de una serie de contenidos que ahora os explicaré, también trata de ser diverso, de forma que habrá parte más práctica de sentarnos, de practicar con la herramienta, de practicar otras habilidades que se han visto necesarias, ya sea presencial, online, también viendo distintas experiencias y ejemplos de buenas prácticas, viendo un poco y al final que todo sea útil para mejorar, ¿no?, entre todos. Aquí podemos ver como un listado de contenidos que van a formar parte de este programa. La idea es que al final con estos contenidos se ofrezca a los ayuntamientos, a las entidades locales, bueno, pues lo que ellos necesiten. Obviamente no va a ser en plan, aquí tenéis 12 módulos, tenéis que estar en los 12, es obligatorio, esto es estricto, es así. No, va a haber como, bueno, flexibilidad de decir, bueno, tú ya conoces qué son los PACES, no hace falta que te apuntes a esta parte, pero sí es necesario, será útil que te apuntes a esto otro. Y luego con la herramienta digital, pues viendo un poco qué necesitas, pues vas a necesitar profundizar más o menos y verás y podrán elegir a qué se quieren apuntar, ¿no? No es obligatorio apuntarse a todo. Estos contenidos, como ha explicado Blanca,
van a ir como sucediendo en distintos niveles. Va a haber una primera parte en la que la recibirán los intermediarios, que será de marzo a mayo del año que viene. Os queremos ir introduciendo para que os vayáis apuntando, pero esto empezará el año que viene. Y luego los ayuntamientos, entidades locales se formarán a partir de mayo y febrero, que, bueno, pues iremos más directamente a ellos, ¿no? Como os decíamos, esos intermediarios luego pues, podrán llegar también a otras entidades, a ayuntamientos. Entonces, bueno, pues tenerlo un poco en cuenta. En estos contenidos, pues mostramos primero cuáles son estos planes de transición energética, PAEs, PACES, que, como os digo, muchos ya lo sabréis, pero bueno, se incluye esta parte de una primera introducción sobre qué fases tienen y qué es interesante y necesario en cada uno de ellos. En tema de financiación, no solamente mecanismos de financiación, sino un poco también de, al final, estos planes hay que implementarlos, cómo se presupuestan, qué consejos se utilizan para poder hacerlo mejor, el cómo colaborar entre distintos agentes, al final un poco también teniendo, gracias a esa pata social que tenemos en el proyecto desde Traza, pues el cómo se trabaja con distintas entidades para que al final, bueno, pues se trabaje mejor, más coordinadamente y cómo hacer que todo sea más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá también esa parte de formación. Como dentro de los planes hay que introducir medidas de mitigación y también de adaptación al cambio climático, pues se tratará un poco consejos para trabajar estas estrategias. Y después ya nos centraremos más en la parte digital de la herramienta, entender que luego lo contará Blanca, que son distintas partes, distintas aplicaciones que se integran al final para ir complementando cada uno de los pasos que tienen los planes, ¿no? Primero, una línea base, crear y comparar escenarios, visualizar los datos y luego integrarlo todo para al final diseñar una hoja de ruta de la descarbonización. Aparte de estos contenidos que a lo mejor un poco más teóricos y un poco más densos, al final hay un taller ya puestos cada uno en su caso práctico, caso real, y preguntando a los expertos. Habrá tutorías individualizadas y también, pues eso, casos de éxito, comparar no solamente de la herramienta que se haya utilizado en otros sitios, sino también de PACES que se hayan desarrollado con muy buenas experiencias y los traeremos para poder compartirlos aquí. Como os digo, esta formación es lo que vamos a recibir o vamos a llevar a todos estos, tanto intermediarios como usuarios finales, hablando específicamente de lo que van a recibir los intermediarios, pues se ha organizado de esta manera, ¿no? En los primeros 4 temas se integrarán en un taller que posiblemente sea presencial. Como os digo, esto es un proyecto europeo, al final está vivo, estamos creándolo y estamos tratando de hacerlo lo mejor, lo más óptimo posible. Será en marzo del 2025 y este será en castellano. Los siguientes que van más dirigidos a la herramienta, habrá un primer webinar de 2 horas a mediados de marzo del año que viene. Este será en inglés porque son los propios expertos y propios desarrolladores de la herramienta los que nos lo van a contar de primera mano. Otra segunda webinar también para esa parte más de cada uno de los módulos específicos a finales de marzo de 2025, también en inglés porque son los desarrolladores. Ese cacharreo de la herramienta con cada uno su caso práctico a mediados de abril en inglés, pero luego habrá otro en español en castellano, para que podamos entendernos mejor todos y para los que no tengan tan fácil recibir un webinar de estas características en inglés, que puede ser complejo, pues tendremos uno más en castellano donde podemos ya verlo un poco más en español. Y un último, que sería un taller híbrido en el que mostraremos estos casos de éxito. Ese será en mayo y será en inglés porque tendrá lugar en la próxima reunión que tengamos en mayo, el resto de socios, y será una parte de los que tengan la suerte de estar en donde sea esa reunión, lo podrán hacer presencial y los que no podremos seguir, se podrá seguir online. A continuación
Como os digo, podemos, si queréis, tenéis dudas sobre esto, lo podéis ir poniendo en el chat o lo podéis luego comentar al final y lo vamos resolviendo, ¿vale? A continuación, Mariana nos va a contar una introducción sobre los PACES. Y cuando quieras, Mariana. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Los PACES, muchos de vosotros ya lo conoceréis. Si estáis aquí y estáis interesados, pues esa breve explicación que voy a dar os sonará. Entonces, los PACES son como el acrónimo de Plan de Acción Climática y Energía Sostenible, y son planes a escala municipal que vertebran la política pública para responder al cambio climático. Y tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, la mitigación, o sea, el proceso de reducción de los efectos del cambio climático, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero a través de la descarbonización, y la adaptación, que es un proceso de ajuste a los efectos actuales y futuros del cambio climático. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad del territorio y la población y la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptación. Todo eso para ir hacia una transición energética justa e inclusiva. Un PACE tiene varias fases. Por un lado, un diagnóstico, o sea, una caracterización del territorio, del contexto económico, social y ambiental. Y por otro lado, un inventario de emisiones para el diagnóstico del consumo energético. Perdón. Una fase siguiente es la evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos asociados al cambio climático con base a esos datos recopilados. Y a partir de ahí, la simulación de los escenarios de cambio climático y la evaluación de los impactos provocados. A partir de ahí ya el desarrollo del plan. Entonces, una diferenciación por áreas temáticas que también difieren en cada territorio y sectores económicos. Luego se priorizan y se analiza la viabilidad técnica y económica de las medidas propuestas. Una fase que siempre se le da menos importancia de la que tiene es la evaluación, y eso tiene que ver con un proceso tan largo y con tantas componentes. Es fundamental hacer un seguimiento. Entonces, para ello se proponen mesas temáticas, observatorios o herramientas informáticas. Todo esto, el primer impulso a todo ese desarrollo viene del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es una alianza global que ya cuenta con 13.000 ciudades en todo el mundo, de gobiernos locales, ayuntamientos, comprometidos voluntariamente con la lucha contra el cambio climático, para reducir sus impactos. Y los compromisos a lo que se suman estos municipios son, por un lado, reducción de emisiones, aumento de la eficiencia energética y aumento del uso de energía renovable, todo esto a través de la elaboración de los PACES, que son los pasos siguientes. ¿Y por qué enfocamos a los municipios cuando el cambio climático es un problema global? Pero las ciudades tienen un papel destacado en la lucha contra el cambio climático porque tienen competencias, tienen ante todo cercanía con la población, entonces un papel importante respecto a la población, pero también tienen varias competencias. En medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el suministro de energía, de agua, la movilidad, los residuos, que son todos elementos fundamentales en la lucha contra el cambio climático, pero también en cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, la sanidad, los servicios sociales y la protección civil. Aquí la explicación de los PACES es de carácter voluntario, como decíamos antes, y son un compromiso de carácter político a corto, medio y largo plazo, por lo que necesitan un consenso firme y transversal de todo el espectro político para asegurar la continuidad de la acción política. Y por otro lado, necesitan también un proceso participativo en la definición de objetivos y acciones
involucrando a una multiplicidad de agentes, que pueden ser los vecinos, el tejido productivo, todas las instituciones. Y por otro lado, hay que destacar también el papel de los agentes supramunicipales, como las mancomunidades, la Agencia Local de Energía, las asociaciones de municipios, porque muchos gobiernos locales no disponen de los recursos económicos ni del personal técnico para la elaboración y la evaluación y la aplicación de los pases. Y también porque muchas veces los problemas desbordan los límites municipales y es fundamental una coordinación entre pares, entre municipios, pero también con otros niveles administrativos. Entonces, ya lo dicho hasta ahora, ya ha delineado un poco los obstáculos que se pueden encontrar las entidades locales en la redacción y aplicación de los pases. Como decía antes Penélope, en la primera fase del proyecto Stepwise se consultó a muchas entidades y a muchas personas y estos fueron un poco los puntos claves que salieron de esas consultas y las dificultades recogidas. Entonces, por un lado, análisis, recogida, visualización de los datos, cómo involucrar a los agentes, cómo diseñar medidas eficaces. Y a todo esto pretende dar una respuesta el proyecto Stepwise, que ahora nos sigue contando Blanca. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Blanca, pues si quieres puedes seguir con la herramienta. Muchas gracias. Pues bueno, yo ahora os voy a introducir un poquito cuál es la herramienta digital de Stepwise. Primero de todo, simplemente recalcando lo que ha dicho Mariana, al final un PACES sería un documento estratégico donde se establecen una serie de medidas o políticas que se van a implementar en un área o en un territorio. Entonces, si bien el PACES en sí es un documento, claro, necesitamos apoyar y avalar ese documento con información, con datos, con cálculos, con simulaciones, para no solo poder plantear cuáles son las mejores medidas del territorio que pueda implementar en el territorio, sino ver cómo afectan. Entonces, de ahí que vayamos a trabajar con esta herramienta. Esta herramienta se llama IES y es un entorno virtual integrado de soluciones. Entonces, es como un entorno que tiene diferentes, a la vez, subherramientas. Algunas son aplicaciones de escritorio y otras son aplicaciones de plataformas online. Y cada una te permite realizar una actividad en concreto. En sí, el entorno integrado, pues bueno, te permite realizar múltiples cosas. Por ejemplo, simulaciones energéticas, modelado térmico, análisis de iluminación, análisis de confort térmico, simulación de fluidos, análisis de emisiones de carbono, cumplimiento con los estándares normativos, con la RAE, por ejemplo, con todos los estándares, y te permite simular a nivel edificio, a nivel ciudad, a nivel área, por así decirlo. Entonces, bueno, las herramientas aquí principales que vamos a trabajar se componen como de 4 herramientas principales. Y me voy a referir a ellas en inglés. ¿Qué serían? ICD, ICIM, IBM y Power BI. Nosotros principalmente la que más se va a utilizar es la que se llama ICD. Entonces, bueno, aquí principalmente he puesto los pasos que seguiremos para crear un PACES o para hacer los cálculos que vamos a necesitar para luego poder crear el documento PACES. Entonces, el primero de todo, con el software que se llama ICD, lo primero que vamos a hacer es crear el modelo de referencia, es decir, levantar en el software cuál es el estado actual de nuestro territorio. Entonces, lo que tiene este programa es que tiene muchos datos ya precargados, muchos estándares, muchos datos climáticos, etcétera. Entonces, lo que nos permite es que muchas veces, y esto es uno de los problemas identificados, es que no se puede acceder a datos, que muchas veces es muy difícil levantar una serie de datos que se necesita para las simulaciones. Entonces, lo que tiene este software es que tiene muchos datos, tiene una base de datos muy potente. Entonces, primero de todo, crearíamos el modelo de referencia, realizaríamos la simulación y entenderíamos cuál es el estado actual. Para el paso número 2, lo que crearíamos sería modelos de intervención. Esto quiere decir plantear diferentes medidas, hacer las simulaciones e ir viendo cómo esto afecta realmente a nuestro territorio. Y este software permite crear diferentes escenarios y tenerlos todos guardados y a su vez compararlos. Esto da mucho valor porque permite
poder comparar y hacer decisiones informadas de cuáles son las medidas que queremos meter y cuál es el impacto que realmente tiene nuestro territorio. Entonces, el paso 1 y el paso 2 sería con este software que se llama iCity. Pasaríamos a veces cuando necesitemos simulación de redes, por así decirlo, que esto no será siempre, pero en caso puntual, cuando se sea necesario, utilizaremos el software IBM, pero bueno, que aquí no lo he metido. El paso 3 utilizaríamos el software iSIM, que lo que nos permite es visualizar métricas. Esto sería una plataforma online que lo que nos hace es de una manera a lo mejor más fácil y más fácil de compartir con la gente, con otros técnicos, por ejemplo, o con el cliente, te permite visualizar las métricas de una manera más sencilla y más fácil de entender. Y bueno, te permite visualizar diferentes métricas energéticas de consumo de CO2 y en diferentes años de la intervención. Y por el último paso, el que se llama Power BI, también es una plataforma digital que lo que te hace es, te permite ver la hoja de ruta. Es decir, en un marco temporal del proyecto, cuáles son las medidas y en qué momentos se tienen que ir implementando. Entonces, esto permite muy bien, ya no solo para la fase de diseño, sino para la fase de ejecución y para la fase de seguimiento. Entonces, pasando a la siguiente, os he puesto algunas imágenes un poquito para que os podáis hacer una idea del software que estamos tratando. El primero de todo, el iCity, que como he comentado será el con el que más trabajemos, es una aplicación de escritorio que funciona como un plugin para SketchUp, que probablemente los que estéis en el sector lo conozcáis. Y esta herramienta permite hacer simulación bien a nivel edificio o bien a nivel ciudad y establecer diferentes escenarios energéticos. Entonces, a nivel visual es muy potente porque permite levantar lo que es la ciudad o el entorno y poder establecer todas las características del área, de los edificios, del entorno, y te permite hacer las simulaciones, rellenar los diferentes parámetros y obtener reportes, como se pueden ver. La siguiente herramienta, la que he comentado, la de iSIM, esto ya sería una plataforma online que sería en la parte más de visualización. ¿Cómo funciona la visualización? Muchas veces funciona con códigos de colores, entonces te permite, por ejemplo, en esta imagen podría, en función del código de colores, te permitiría ver a simple vista a lo mejor cuáles edificios tienen más consumo energético que otros, y esto te permite directamente decidir a lo mejor cuáles son los edificios con los que vamos a empezar a actuar, los que son más relevantes, los que tienen un impacto más grande y con cuáles vamos a empezar las intervenciones, por ejemplo. O igual cuáles son los edificios que consumen más CO2, que tienen más impacto, etcétera. Y como he comentado antes, en algunas ocasiones cuando tengamos que hacer simulación o análisis de redes locales, tanto eléctricas como térmicas, utilizaremos el software IBM, que lo que permite es hacer lo que permite simular es la parte como de flujo energético y térmico entre diferentes edificios o diferentes activos. Y el último de todo es la herramienta que he introducido antes, la que se llama Power BI, es una plataforma de visualización online a modo ojo de ruta. Entonces, esta plataforma es muy fácil de compartir con diferentes personas involucradas en el proyecto y es una plataforma muy visual y fácil de entender. Entonces, lo que permite es hacer un seguimiento, hacer una planificación del proyecto y poder hacer un seguimiento y ver si ese seguimiento, si las actuaciones se van realizando de manera acorde o si si se debe revisar alguna cosa, se debe implementar. Entonces, es por así decirlo, el valor añadido de tener una hoja de ruta. Y bueno, esto sería una introducción con algunas imágenes de lo que es la herramienta que se llama IES y la empresa IES, que es una empresa, una entidad de Irlanda. Y bueno, solo eran unas pequeñas pinceladas porque luego en lo que es la formación que vamos a ofrecer ya se entrará en detalle, aprenderéis a utilizar las herramientas, tendréis las licencias y podréis vosotros mismas realizar todas las simulaciones. Gracias, Blanca. Vale, pues con la introducción que hemos realizado, tanto del proyecto, la formación y la herramienta, como os decíamos, el objetivo de este webinar es un poco
ver si, bueno, si os animabais a ser intermediarios, a conseguir esos replicadores que luego puedan llevar estos conocimientos a las entidades locales, ¿no? Este QR lleva a la página del proyecto y os voy a explicar dónde, porque dentro de la página del proyecto hay 2 formularios, pero vamos, aquí está la página del proyecto, podéis ver ahí un poco lo que se ha ido haciendo y aparecen como unirte como replicador y como unirte como a entidad local, ¿no? También podéis ver aquí ejemplos, por si os queréis cotillear, y hay un vídeo que te va explicando un poco lo que ha explicado Blanca, pero un poco más en detalle de las cosas que permite la herramienta. Y aquí como replicador, pues simplemente os podéis apuntar ahí. Que obviamente es posible que todavía lo queráis consultar y pensar más. Entonces, bueno, pues queremos también, bueno, tenéis un email de contacto por si necesitáis mandar dudas, pero que sepáis que vamos a mandar esta presentación a todos los que estáis inscritos. Y bueno, tenemos este ratito también para, bueno, consultar dudas. Voy a dejar de presentar para que os pueda ver también y ver un poco también el chat, por si hay alguna pregunta, que veo que no. Si queréis plantearla directamente activando vuestro micrófono, podéis hacerlo. Vale, genial. Pues vamos, si queréis, eso, resolviendo cada una de vuestras dudas y vemos. A ver, Puy, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, que no tengo, no sé por qué en la cámara no me va. Tengo una duda, pero vamos, que yo creo que sí. Además de estar, por ejemplo, nosotros, como en el tema del pacto de alcaldes, es algo que, como bien ha explicado Mariana, es integrador de diferentes departamentos, áreas o como le llamemos, podemos estar más de una persona como intermediarios. Sí, o sea, la entidad... La idea, digamos, es otra persona de medio ambiente, que es con la que normalmente sí, claro, tratamos los temas de manera conjunta y con los que además estamos intentando retomar un grupo de trabajo que teníamos a nivel regional, que Penélope, tú lo sabes, porque sabes que es también de nuestro interés eso. Sí, sí, sin problema. Vamos, que una vez que os apuntéis se puede ir si necesitáis estar 2 personas o 3 en una entidad, pues sin problema. Y luego nos habéis dicho que tendremos las licencias para poder hacer los cálculos y demás. O sea, que podrán ser a nivel local, por ejemplo, el municipio, pero igual yo puedo tener datos a nivel regional, si soy capaz de alimentarla, ¿no? La herramienta. Blanca, ¿puedes resolver esa duda? Si somos capaces de meter datos de consumos, aunque sea a nivel macro, claro. Sí, sí que se pueden, sí que se pueden. Puedes tanto coger valores que estén ya precargados, a lo mejor estándares, en el caso de que no los tengas, pero si tú tienes los valores los puedes meter, claro que sí. Sí, como has dicho lo de los modelos, también quería saber si, por ejemplo, cruza datos o hay alguna manera de hacerlo de certificados energéticos de edificios. Porque como has dicho que hacía de edificios y de áreas. Sí, tiene diferentes estándares, entonces puedes asegurar que vaya cumpliendo diferentes estándares. Y respecto a lo que me dices de la información, sí. Por ejemplo, tienes las 2 opciones. Cuando tú levantas, por así decirlo, seleccionas el área, automáticamente precarga una serie de datos que tú puedes ir modificando. Pero, por ejemplo, puede ser el caso que a lo mejor en una primera instancia quieres hacer una simulación, pero no tienes información, por ejemplo, de un edificio en concreto, pero sabes que igual es un edificio de oficinas. Pues a lo mejor metiéndote algunas características, en la base de datos busca el consumo medio de un edificio de oficinas que trabaje de X hora a X hora en esa zona climática y te da una serie de valores de punto de partida. Pero la idea es que si tú tienes la información, la puedas meter porque así los resultados van a ser más específicos. Yo al principio no estaba conectada y no sé si la herramienta no es solo para España. No. Es más, si os animo si queréis. Todos los... Sí, a todo el mundo. Sí, tiene diferentes,
funciona para todo el mundo. Y en la página web de IES, la que ha compartido Penélope, hay un montón de casos de estudio y de casos de uso por si queréis verlo. Y no, se trabaja y hay proyectos desde aquí hasta Asia, Estados Unidos, sin problema. ¿Y los datos que están precargados, se puede saber de qué fuente son? ¿Lo Sí. pone en la herramienta? Sí, y además lo puedes seleccionar si quieres cambiar la fuente. Vale, Sí, vale. sí. Y perdón que no me presenté, porque como Penélope y yo nos conocemos, pues no me presenté, que me lo han puesto. Mi nombre es María Puy Domínguez y soy técnico en la Agencia de Energía de Castilla y León, que es el Ente Regional de la Energía. Encantada, María, muchas gracias. Genial. Claudia pregunta por el chat el compromiso que tengan las entidades intermediarias. Es una cosa que... genial, Claudia, de Grupo MC Cuadrado. Pues eso es la diapositiva que he mostrado antes sobre un poco las ventajas. Ahí se habla también un poco de los compromisos. En realidad, a ver, no dices a cuántas entidades tenemos que llegar o a qué resultados debemos llegar. Por vuestra parte no hay una exigencia de a cuántas tenéis que llegar, es más la nuestra. La nuestra sí es, pues, por ejemplo, en España tenemos que llegar a 10 ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, mínimo. Pero vosotros no tenéis, vosotras no tenéis un compromiso de cuántas hay que llegar y que simplemente, bueno, pues tener una participación activa, de participar en las formaciones que estemos ofreciendo para que luego vosotras podáis llevarlo a vuestras entidades locales. Pero no hay un compromiso de tenéis que llegar a 5 con tanta formación, no hay tal compromiso, no es tan cerrado. Es más, desde el proyecto, como más a las socias, a llegar a un número de replicadoras y a un número de entidades locales. Y la web, pues, es raro porque a mí sí me estaba funcionando, será una cosa temporal, que estáis diciendo que no funciona bien. Puy, ¿querías comentar alguna cosa más? ¿O que se ha quedado levantado? Sí, es que se me ha ocurrido que tengo una presentación sobre el tema de paces y pactos y el pacto de alcaldes en 15 días en Ávila. Y gran parte de la audiencia van a ser ayuntamientos. ¿Puedo aprovechar para presentarles esta opción? Por supuesto. Quiero decir, por supuesto, que no sé cómo está de madura para poder... La herramienta está. Porque para mí es una buena oportunidad de ser un transmisor replicador. Claro, la formación a las entidades locales se está desarrollando y estamos en ella y estamos desarrollando. O sea, no sé para cuándo tendría que ser esa formación. A mi presentación es el día 24, pues lo tengo que mandar por lo menos unos días antes. Claro, podrías ofrecer lo que tenemos ahora, que es que se va a hacer esta formación para las entidades locales a partir de mayo del año que viene. A partir de mayo, ¿vale? Sí. Bueno, se lo puedo comentar. Porque claro, por eso, sí, totalmente. Y luego los que quieran se les pueden coger los contactos y hacer un seguimiento como hacemos para otras cosas, ¿vale? Genial, cualquier cosa que necesites nos... Sí, igual os tengo que contactar directamente. Claro. Genial. Muchas gracias, Puy. Pues qué bien, ya tenemos Claudia se habéis inscrito y bueno, pues parece que Puy también. Nada, no sé si tenéis más dudas. Igualmente tenéis el correo electrónico donde podéis plantearlas y cualquiera de las tres que estamos aquí podemos ir resolviendo. Y nada, os animamos a que os inscribáis y bueno, como os digo, pasaremos la presentación de hoy. Y cualquier cosa estamos en contacto. Si tenéis más dudas o queréis apuntaros más adelante, aquí estamos. No sé si queréis comentar alguna cosa más, Blanca, Mariana. No, yo por mi parte, muchísimas gracias a todas las asistentes. Y también comentar que a través de las redes sociales de CERES pues seguiremos compartiendo información, recordando todos los programas que vamos a hacer, las diferentes cosas que vayamos haciendo, con lo cual, nada, os animo a seguir atentos a las publicaciones de LinkedIn. Igual, si no os animáis ahora, en un futuro, estaremos encantadas. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas. También animaros a difundir esta herramienta que tiene muchas posibilidades y da muchas facilidades para quien la utiliza. Tenéis nuestro correo, nuestro contacto para cualquier duda que os surja. Muchas gracias. Gracias. Que tengáis buen día. Chao.